más las empresas han ido adoptando el teletrabajo. Sin embargo, digamos que normalmente en las empresas había una persona, las personas trabajaban un día entre semana desde casa o 2 días entre semana. Tenían unos modelos más bien restrictivos con respecto al teletrabajo. Incluso las empresas más digitales y más avanzadas solían tener aproximadamente un 20% de la plantilla trabajando. Ahora mismo, con el coronavirus, es lo que llamamos un black swan, ¿no? O un suceso que ha ocurrido que nadie era capaz de prever y que cambia totalmente la forma en la que trabajamos. Al final, el COVID-19 ha forzado a la implementación radical del teletrabajo de muchísimas empresas de la noche a la mañana, y esto, al final, lo que supondrá, lo que se está viendo, es que en principio se establecía que para el 2025 el trabajo en remoto igualará o superará el trabajo presencial. Incluso estamos viendo que mucho menos, ¿no? Y se establecerá esto que llamamos el nuevo normal, donde las empresas seguramente, en lugar de tener un 20% de la plantilla teletrabajando, pues casi que tendrán a un 60, un 70, o por lo menos se plantearán muchísimo más sus políticas. Esto hace que tengamos que tomar una serie de decisiones a la hora de dar este avance. El impacto del trabajo en remoto, dado que ya lleva bastante tiempo llevándose a cabo, tenemos pruebas empíricas y datos que refuerzan pues esta reducción del absentismo, esta reducción de costes en los viajes, un aumento de la productividad. Hay gente que puede tener sus desencuentros con el tema de si el trabajar desde casa mejora o empeora la productividad, pero bueno, la realidad es que los datos son bastante positivos al respecto y la clave es qué rutinas y qué herramientas tenemos para que esto efectivamente sea posible y cómo lo medimos también. Entonces, dicho esto, como decía, el trabajo en remoto realmente no es el futuro del trabajo, que muchas empresas, cuando se les plantea la transformación digital, pensaban en el trabajo bastante más avanzado. Hoy en día ya es el presente, como todos vosotros sabéis. Entonces, para hablar de trabajo deslocalizado, creo que muchas veces se centra mucho en hablar a nivel individual, pero he querido traer aquí también qué cosas, desde el punto de vista de la empresa, tienen que cambiar, porque no es suficiente con mandar a la gente a casa, sino que hay una serie de procesos y una serie de procedimientos y rutinas dentro de la empresa que tienen que cambiar. También a nivel de equipo. Cómo a nivel de equipo tenemos si ya normalmente Agile nos dice que el equipo tiene que estar trabajando en un mismo sitio, que mejor la comunicación cara a cara. Por supuesto, muchas empresas ya en distintos países tenían equipos de manera deslocalizadas, pero es que ahora es obligatorio tener equipos deslocalizados. Por lo tanto, ¿qué roles, qué reuniones y qué herramientas son las mejores para hacer que esta situación de trabajo en remoto pues lo más óptima posible y lo más productiva y sobre todo lo más motivadora para los equipos? Y por último, nada de lo anterior funciona si el empleado no tiene una rutina, si no tiene una organización personal como para poder afrontar el teletrabajo y el trabajo en remoto de la mejor manera. Dicho esto, vamos a empezar con la parte de empresa y para ser una empresa remota tenemos que replantearnos cómo se hacen las cosas, pues lo que os traigo aquí, ¿no? A nivel de negocio, a nivel de personas, a nivel de comunicación, de administración, y a partir de ahora lo que os voy a traer sobre todo son casos de éxitos de empresas en cada uno de estos apartados, cómo lo han hecho, que nos puedan servir como guía o como inspiración, o por lo menos para replantearnos también las cosas. Además, veréis muchas herramientas concretas que están testadas, que nosotros, por ejemplo, las hemos probado, que funcionan bien y por eso os las comparto. Por lo tanto, pretendo que de aquí salgáis con cosas muy accionables. Desde el punto de vista de negocio, al final estamos viendo cómo muchas industrias están totalmente paralizadas por esta situación. Creo que tiene que ser un momento para innovar. Normalmente como empresa innovamos por necesidad o innovamos porque tenemos tiempo, nos lo pasamos bien y estamos incluyendo nuevas cosas, ¿no? Ahora mismo tenemos que innovar, ya no es una opción, es una obligación. Y aquí os traigo el ejemplo de los restaurantes fantasmas. Estamos viendo ahora que toda la industria de la hostelería está totalmente parada, ¿no? Y ya hay una serie de modelos de negocio resurgiendo que han tenido muchísima potencia en los últimos tiempos en grandes ciudades de Europa, de Asia y de Estados Unidos, que son estos restaurantes fantasma, que en el fondo no son restaurantes abiertos para el público, tienen un 100% de enfoque a delivery, a entrega a domicilio, y entonces aquí podemos tener perfectamente
un restaurante, una cocina mexicana, cocina tailandesa y cocina japonesa de sushi. Y en función de la demanda van reajustando y directamente van haciendo el delivery, ¿no? Van mandándolo a casa. Esta redefinición de los modelos de negocio tenemos que empezar a tomarla desde ya, para cuando volvamos al nuevo normal, cómo vamos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Por lo menos para que esté combinada. Además, esto lo podemos pensar desde el punto de vista de otro tipo de empresas, ¿no? ¿Cómo van a ser las autopistas? ¿Cómo van a ser las empresas de gestión de centros comerciales? Podemos poner muchos ejemplos que seguramente son industrias que se van a ver afectadas por esta situación cuando volvamos. Y precisamente para esto necesitamos estar preparados. Hay muchas empresas ya que hacen lo que nosotros llamamos los escenarios futuros, ¿no? O previsión de escenarios futuros, que básicamente es hacer diferentes o establecer cuáles son los diferentes escenarios que van a poder surgir y en función de ello voy adaptándome, ¿no? ¿Cómo es una empresa Agile? Una empresa Agile no es una empresa solamente que tiene a sus equipos trabajando por sprints, que se centra solamente en la ejecución, sino también en la estrategia. Por lo tanto, aquí os traigo un ejemplo de Daimler, del grupo Daimler de coches, donde ellos empezaron a hacer precisamente esta inversión en función de los diferentes escenarios que veían a futuro y pasaron una empresa de ser puramente empresa de producción de coches, de automóviles, a empezar a hacer una serie de inversiones en servicios financieros y sobre todo en movilidad, ¿no? Ellos empezaron a ver cuál iba a ser el futuro de la movilidad y hacia dónde iban, cuál iba a ser la forma en la que los ciudadanos iban a desplazarse, que seguramente no iba a ser solamente a través del coche. Y ahí es donde empezaron a hacer el coche privado, me refiero. Y ahí es donde empezaron a hacer inversiones en MyTaxi, en Car2Go, y todo esto es lo que les ha ido asegurando ser una potencia en el mercado actual de la movilidad y no solamente en el de la fabricación. Como esto tenemos muchos ejemplos. Al final hay un ejemplo también bastante sonado y es de cómo UPS, la empresa logística de distribución, generó varios escenarios futuros y previó que podía ocurrir algo que fuera un problema para el transporte por vía aérea y por lo tanto desarrollaron muchísimo su transporte vía carretera. De hecho, cuando erupcionó el volcán en Islandia, que todas las vías aéreas se quedaron paralizadas porque había ceniza y no podían ver, UPS fue la primera empresa logística en reaccionar porque había previsto que algo así podía ocurrir y por eso había desarrollado muchísimo todo su canal de distribución por carretera. Esto mismo tenemos que estar ya pensándolo, hacer el ejercicio como empresa de qué va a pasar con las empresas de, pues lo que decía antes, ¿no? Todas lo que son del mundo del entretenimiento, de gestión de movilidad como autopistas, si empezamos a trabajar más desde casa, de gestión de centros comerciales si se limita el estar en público. Por lo tanto, esto forma parte de la innovación y de la estrategia de ser una empresa ágil. Y aquí os traigo otro ejemplo también de cómo pensamos en nuevos canales, ¿no? Tesla, como ejemplo, es una empresa que vende 100% de manera online todos sus coches. ¿Cómo vamos a pensar cuáles son los canales que tenemos? ¿Tenemos un canal alternativo por si algo como esto ocurre más adelante? Por lo tanto, tenemos que repensar absolutamente cada uno de los bloques de nuestro modelo de negocio. Aquí os traigo más ejemplos como Revolut también, ¿no? Como una empresa 100% digital de servicios financieros. Pasando de hablar de negocio a hablar de personas. Pensando en las personas que tenemos dentro de la organización, tendremos que pensar cómo cómo va a cambiar la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con los empleados y de qué manera esto nos va a afectar. Se está viendo que de aquí a no demasiado tiempo vamos a empezar a contar con gente de fuera de la organización, freelance, autónomos, de manera que ya no tengamos que tener a todo el mundo en plantilla, precisamente porque estamos focalizados mucho también en el trabajo deslocalizado y la gente puede trabajar desde cualquier sitio. En ese sentido, hay plataformas de colaboración. Aquí os traigo una que conozco muy bien porque es de mi empresa, que es Opino.io, que es una plataforma que hemos desarrollado precisamente para mantener contacto con todas las personas que forman parte de la comunidad, que no necesariamente están en plantilla. Por lo tanto, tenemos que tener nuevos modelos de colaboración con empleados para que esto sea posible. Y si tenemos nuevos modelos de colaboración, habrá que tener también unas plataformas que nos aseguren el tener la contratación online y ser capaces de hacer todos los procesos necesarios relacionados con personas, cultura, organización,
pero a través online. Aquí os traigo Logalty, por ejemplo, o Ironclad como herramientas que nos permiten hacer firma de contratos digitales sin necesidad ya de utilizar papel. Por lo tanto, también nos viene muy bien para el medio ambiente. Y cómo reforzamos nuevos skills, ¿no? Cómo reforzamos nuevas habilidades que serán necesarias dentro de los empleados de cada organización para poder responder de la manera más ágilmente posible a esta situación. No nos centremos únicamente a la formación tradicional. Nosotros trabajamos mucho con empresas, con departamentos de recursos humanos que estaban acostumbrados a hacer muchísima formación presencial y ahora se ha quedado todo muy paralizado, ¿no? Pensemos en nuevos formatos, en formas de formar, ya no solamente a través de e-learnings o de webinars o a través de cualquier tipo de estas herramientas, sino todo lo que tenemos a disposición en Internet, desde charlas TED, desde MOOCs, y cualquier otras plataformas con charlas que permita también el ser autodidactas, ¿no? El tener empleados y profesionales autodidactas. Pero la capacitación tiene que ser un punto clave en este momento. Y a su vez, cómo cuidamos de los empleados. Todo lo que serían estrategias de experiencia de empleado que quizás hasta ahora estaban localizadas dentro de las paredes de la organización, desde el punto de vista donde tenemos beneficios asociados a una guardería, a un gimnasio dentro de las instalaciones. ¿Qué otro tipo de recursos pensamos para mantener ya no solamente el bienestar físico, sino también el bienestar psicológico y emocional de los empleados, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas empresas que están integrando redes internas de coaching para dar soporte emocional a sus empleados, toda una serie de formaciones y de trainings para estar en forma. Esto que os traigo aquí, por ejemplo, son sesiones de yoga diarias que puede fomentar o que fomenta la empresa. Por lo tanto, esto supone una nueva forma de trabajar también la experiencia de empleado. Y relacionado también con esto, hablo de nuevos modelos de toma de decisiones. Aquí os traigo un ejemplo de la empresa Barry Wehmiller, que en Estados Unidos, durante la crisis de 2008, se encontraron en la tesitura de que tenían que recortar gastos. De manera que la primera decisión o la primera cosa que se vino a la mente era despedir a una gran cantidad de empleados para poder sobrevivir a la crisis. Bob Chapman, el CEO, decidió optar por una opción distinta y abrir un poco a consenso y a decisión de los empleados qué preferían, si tomar entre 10 y 15 días de vacaciones sin sueldo o la opción de tener que despedir a parte de la plantilla. De manera, digamos, colaborativa, se decidió que efectivamente iban a asumir todos parte de ese coste, de manera que no tuvieran que despedir a nadie. Esto es un ejemplo muy concreto, pero sí que tenemos que estar pensando en nuevos modelos de tomas de decisiones que quizá no habíamos tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? Que este tipo de decisiones se suelen tomar muy hacia adentro y con mucha privacidad. Si hablamos de trabajo deslocalizado, por supuesto tenemos que hablar de comunicación. Cómo comunicamos hacia adentro y hacia afuera. En este caso, os traigo un ejemplo de Ana Patricia Botín del Banco Santander, apoyando una campaña de igualdad. Mensajes transmitidos en redes sociales, sin público, pero sobre todo con la idea de estar constantemente en comunicación con sus empleados y hacia afuera. Hay otro ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook tiene una comunicación quincenal en streaming con todos sus trabajadores, ¿no? O sea que al final la idea es mantener conectados. Si ya no estamos dentro de las mismas paredes, no significa que no podamos tener comunicaciones habituales y estas, cuando mejor funcionan, son por parte de figuras líderes, ¿no? Que impulsen ese trabajo deslocalizado. Y del mismo modo, también tenemos herramientas que nos permiten hacer toda una serie de comunicados oficiales, no necesariamente presenciales, como pueden ser juntas de accionistas o comités de dirección, que hasta ahora era totalmente inviable pensar en ellos si no estábamos todos reunidos alrededor de una mesa en una sala presencial. Para esto tendremos que tener una serie de herramientas que nos aseguren la parte legal, de compliance, de seguridad, pero también están muy desarrolladas en ese ejemplo. Aquí os traigo la plataforma BoardChain, que tiene una base en blockchain, que lo que nos permite es generar actas online con valoración jurídica, ¿no? De manera que ya no es necesaria el gestionar este tipo de información sin ese soporte de seguridad que puede llevar detrás.
No podemos hablar de teletrabajo tampoco sin hablar de tecnología. En estos momentos, los departamentos de IT han sido héroes por gestionar esta situación de una manera tan rápida, pero es verdad que tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Y muchas empresas se han encontrado con que todavía no tenían los medios digitales y los dispositivos listos para poder iniciar esta transición y ya no va a haber vuelta atrás. Por lo tanto, vemos noticias como que hay empresas que han tenido que comprar muchísimos equipos, cientos de equipos a sus trabajadores que fueran dispositivos portátiles. MediaMarkt prevé hasta quintuplicar sus ventas de portátiles. Por lo tanto, tenemos también que ir preparando nuestra infraestructura porque ya no vamos a volver atrás. Ya nos presentamos ante una nueva situación, ese new normal, como decimos, que va a suponer una serie de retos que tenemos que anticiparnos. Y relacionado con esto está la ciberseguridad, ¿no? Vamos a empezar a mezclar muchísimo lo profesional con lo personal. Hay mucha gente que llevaba ya mucho tiempo trabajando desde casa y otra gente que se está enfrentando a ello por primera vez. Por lo tanto, ¿cómo manejamos la ciberseguridad y separamos ambos mundos? Aquí os traigo un ejemplo porque uno de los problemas más habituales de ciberseguridad es utilizar la misma contraseña para todo y cuantas más aplicaciones y más herramientas utilizamos, más contraseñas necesitamos y más complejo es de gestionar. Entonces, por ejemplo, LastPass es una de muchas que es un agregador de contraseñas que directamente solo tenemos que reservar una, no apuntarla en ningún sitio, pero gracias a ella podemos tener recogidas todo el resto de contraseñas y esto nos ayudará a concentrar un poco más de seguridad, ¿no? Y por supuesto, no hablemos de permisos a la hora de compartir documentos, de conexiones a redes Wi-Fi, de uso de diferentes dispositivos. O sea, sobre todo hay que ser mucho más conscientes en este sentido. Pasada la parte de empresa, que es a la que también no quería dedicar tanto tiempo, sobre todo para pasar a la parte de equipo, que es la que normalmente más nos afecta a cada uno. Hemos estudiado muchos, o habréis escuchado hablar de Agile, de cómo se implementa, de qué tipo de roles, de reuniones, de herramientas tiene. Bueno, aquí nos encontramos con un nuevo paradigma que son también lo que hemos llamado los sprints remotos, ¿no? ¿Cómo hacemos que todo esto funcione trabajando todas las personas del equipo de manera deslocalizadas? Y nos planteamos si teníamos que a lo mejor crear nuevos roles o una serie de ceremonias y de herramientas específicas, de artefactos que nos ayudaran a sobrellevar esta situación. Os voy a compartir algunos de ellos. Esto está basado en las buenas prácticas, pero por supuesto no hay una regla que valga para todo. Por lo tanto, esto sobre todo se han creado en base a lo que hemos ido observando en el mercado. En cuanto a roles, es fundamental que repensemos si tenemos los suficientes roles dentro del equipo, ¿no? Por supuesto, la dirección, como siempre, hablemos de Agile o no, tenemos que tener claro que define y prioriza los objetivos de negocio. Pero si hablamos de sprint remotos, que suelen ser de una semana o 2 semanas como mucho, trabajando de manera deslocalizada se intenta acotar a ciclos temporales más cortos, como pueden ser semanales, para poder garantizar que cerramos ciclos, ¿no? Que terminamos, iniciamos y cerramos un sprint y empezamos el siguiente. Por lo tanto, al inicio de cada sprint tenemos que asegurarnos, como ahora veremos, que la dirección está priorizando los objetivos de negocio y que desde el punto de vista de gestión esos objetivos de negocio se están bajando y se están estableciendo unas metas clave que nos permitan llevar un seguimiento y una visibilidad de los equipos para poder alcanzarlo. Luego podemos tener un líder de equipo que mantiene al equipo coordinado, alineado. Aquí no hemos querido utilizar terminología pura y dura de Agile. Podríamos estar hablando de un Product Owner con la visión de negocio y un facilitador de equipo desde el punto de vista de lo que podría ser el Scrum Master. Pero bueno, para hacerlo un poquito más global y aplicable, independientemente de si tenemos 100% implementado Agile o no, al final necesitamos una persona que esté asegurando que los objetivos de negocio se están cumpliendo semana tras semana dentro del equipo, un facilitador de equipo que nos asegure que estamos desbloqueando cualquier cosa que vaya surgiendo, ya puede ser técnico, metodológico o lo que sea, cumpliendo un protocolo y haciendo una mejora continua en las formas de trabajo dentro del equipo. Y aquí surgen muchas figuras, ¿no? Como podemos tener un coach de los líderes, un coach a los equipos y un coach personal, porque ahora mismo estamos viviendo situaciones personales que son excepcionales y que no teníamos previstas. Por lo tanto, todo lo que podamos poner para ayudar a cada persona del equipo a llegar bien a sus resultados y a estar motivada y estando bien psicológicamente será súper recomendable y de hecho la práctica demuestra que todo esto compensa
a la hora de implementar las metodologías y las formas de trabajo. Entonces, ahora hablando de herramientas más concretas, para poder llevar el acompañamiento no debemos de saltarnos cosas o no podemos dejar de tener seguimiento con los equipos. De manera que podemos tener herramientas como puede ser Mentimeter, que es esta que estamos utilizando ahí, para asegurarnos de que seguimos haciendo las retrospectivas, de que estamos presentes y que podemos ir evaluando el aprendizaje y el avance de los equipos semana tras semana. Una manera de estructurarlo, las diferentes reuniones que tengamos que llevar a lo largo del día relacionados con lo que hemos mencionado antes, aquí lo separamos por dirección, gestión y equipo, ¿no? ¿Qué tipo de reuniones o qué tipo de ceremonias debemos tener si somos del equipo de gestión, del equipo de la dirección o como equipo? Pues al final, semana tras semana, en un sprint, tenemos que asegurarnos de que al inicio hay una reunión de definición de objetivos y que eso se traduce a una planificación concreta, a un sprint planning o a una planificación concreta al inicio del sprint para asegurarnos que eso se va a llevar a cabo. Día a día tendremos las sesiones de seguimiento para evaluar riesgos y bloqueos y que podamos ser capaces de desbloquearlo con la suficiente agilidad, y al final de la semana tendremos ese punto de control o retrospectiva para actualizarnos y sobre todo para evaluar cómo hemos funcionado y cómo podemos aplicar esas mejoras en los próximos sprints. Esto es un ejemplo de planning que podríamos tener en Opino, por ejemplo, que quería traeros algo concreto para que vierais. Esto sería la apariencia que tendría una semana de sprint remoto. Digamos que le hemos añadido una vuelta de tuerca a las reuniones y ya no solamente tenemos las dailies, sino lo que llamamos también los puntos de control. Esto es de hecho, así empezamos al inicio y ahora mismo ya hemos quitado algunas de las reuniones porque ya hemos ido el ritmo a la hora de trabajar, pero bueno, veis aquí que el lunes a primera hora hay la definición estratégica, que enseguida se baja una planificación que se transmite y que se hace en conjunto con todo el equipo, y de ahí, día a día, hay un seguimiento diario para ver si hay bloqueos, si estamos trabajando bien, si hemos podido avanzar todo lo que queríamos, y ese punto de control a primera hora de la tarde es por si hemos identificado algo que no nos permite seguir avanzando, que ya tengamos que tener presente para el día siguiente. Esto, sobre todo, es para cortar los tiempos en estos momentos de trabajo deslocalizado. En general, hemos podido incluso alternarlas y no necesariamente hacerlas todos los días, pero ha venido muy bien, sobre todo, tener estos puntos de contacto diario para poder hacer seguimiento del trabajo. De cara a las reuniones, recomendamos muchísimo el que sean viéndonos la cara, ¿no? Con la cámara encendida y para dar esa sensación de que estamos trabajando juntos. Algunos ejemplos, sobre todo porque tener la cámara encendida todo el día o toda la reunión, muchas veces se carga la red y se cae internet y no podemos tenerla encendida todo el rato, pero bueno, una buena alternativa es esta herramienta que os traigo aquí que se llama Sneak, que lo que hace es tomar cada cierto tiempo fotos de las diferentes personas que están trabajando en el equipo, de manera que tú estás viendo por lo menos una foto tomada hace poquito de esa persona y así no está saturada la red, pero sigues teniendo la sensación de estar trabajando con gente. Hace poquito estuvimos trabajando en un proyecto y tuvimos abierta una sesión de Hangouts de Google, por ejemplo, como si fuera una sesión de trabajo, y había varias personas trabajando en su casa de manera individual, sin necesidad de hablar necesariamente, pero bueno, estábamos todos juntos, estábamos escuchando la música en el ordenador de otro, entonces daba la sensación de estar todos juntos trabajando en una misma mesa, ¿no? Esto también es muy recomendable cuando son equipos de trabajo y la tecnología hoy en día nos permite llevarlo a cabo. Algunas herramientas que nos van a facilitar muchísimo todo este trabajo de los equipos. Pues por un lado, herramientas de comunicación. Tenemos, en función también del tipo de herramientas que tengamos como empresa o a nivel individual, tendremos, pues, las más habituales son de Google o de Microsoft. Hay otras gratuitas que no necesariamente pertenecen a un paquete concreto, a un conglomerado. Entonces, pues aquí las más utilizadas. Microsoft Teams, que es bastante versátil y nos ayuda a tener una comunicación por equipos muy, muy útil. Meet, por ejemplo, Hangouts Meet es de Google, que nos permite tener videoconferencias agendadas en las reuniones.
tenemos Zoom como herramienta, que también, sobre todo, lo que nos trae Zoom como ventaja es que permite crear subsalas, que ahora lo explicaré un poquito más al detalle, ¿no? Sobre todo para lo que son sesiones de trabajo. Pero Zoom es una herramienta muy compatible con la mayoría de los equipos. Y Slack es otra herramienta muy utilizada también de comunicación. Muchas de ellas las solemos utilizar habitualmente y ahora mismo mucho más. De cara a la gestión de equipos, pues tenemos herramientas que nos permitan llevar un seguimiento de la disponibilidad, del seguimiento y de la productividad de los equipos, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos Trello, por ejemplo, como herramienta. También os invito a probar Float, Epic Flow, por eso os la dejo aquí para que podáis trastear con ellas. Lo que trae el software de Jira, por ejemplo, frente a Trello, es que es un poquito más compleja, pero sobre todo nos da mucha visibilidad de métricas, ¿no? Del tiempo que una tarjeta pasa en cada una de las columnas del tablero Kanban, y esto nos permite poder mejorar en base a datos concretos y nos genera gráficos muy interesantes. En Microsoft tendríamos Office Planner también, muy útil para poder hacer seguimiento de las tareas junto con el resto del equipo. Y os traigo Stormboard, por ejemplo, es una herramienta para utilizar en sesiones de co-creación, de forma que podamos idear y hacer brainstorming antes de una reunión o durante una sesión. De esta manera podamos trabajar como trabajaríamos de manera presencial, pues con POSIT, pues del mismo modo, ¿no? Esto os lo traigo sobre todo dependiendo del tipo de sesión y de gestión que vayamos a hacer. Y luego a nivel de gestión individual, os traigo herramientas que sirven mucho para llevar una organización concreta. No tienen por qué ser individuales, pero se suelen utilizar como tal, como TickTick, Wunderlist, que bueno, ahora en mayo pasa a ser Microsoft To Do, pero bueno, son herramientas que nos permiten administrarnos, ¿no? OneNote, esta app de Pomodoro para poder tener como técnica de productividad, ¿no? Para establecernos nuestros tiempos de trabajo y los tiempos de descanso. Todo esto está en digital y lo podemos utilizar sin ningún problema. De cara a medición y seguimiento de la productividad, hace poquito me preguntaban, ¿y cómo podemos comprobar que el equipo está trabajando, que se hace un seguimiento, que está siendo productivo? Bueno, antes de nada, yo quiero añadir que precisamente confianza es uno de los valores de Agile, y entonces precisamente el trabajar por sprints, la orientación a resultados y con estos seguimientos, lo que estamos buscando es que el equipo esté orientado a resultados y que independientemente del tiempo que estén trabajando, de las horas que estén invirtiendo, bueno, pues que estemos aportando valor. Independientemente de eso, hay herramientas que nos permiten hacer un seguimiento, fichar, por ejemplo, de manera remoto, o también hacer seguimiento del tiempo que están trabajando pues las personas del equipo, por ejemplo, y esto genera unos gráficos que al final de la semana pues nos permite ver cuánto tiempo hemos procrastinado, cuánto tiempo hemos dedicado a cada tarea, que a modo también de autoevaluación y de aprendizaje suele ser muy útil. Como os decía antes, herramientas de ejecución y seguimiento, Jira o Asana son herramientas completas, bastante completas, que nos permiten hacer ese seguimiento del trabajo mediante métricas, ¿no? Y poder crear y editar y sobre todo hacer control del estado de trabajo. Muchas veces las conocemos, todas estas, pero no conocemos todas las funcionalidades que podríamos aprovechar, y que este es un buen momento para probarlas. Con respecto a herramientas concretas para que sirvan como repositorio de información o transmisión de conocimiento. Por supuesto, siempre tenemos, os traigo las más habituales para compartir documentos en la nube. Tenemos OneDrive de Microsoft, Google Drive, tenemos Dropbox, pero bueno, luego está Box, hay muchas otras que nos sirven. Lo importante es que ahora es más importante que nunca utilizar la información basada en la nube, evitar saturación de información, que ahora mismo estamos teniendo muchísimos emails y muchísima pues sobrecarga de información, y el compartir información actualizada y poder trabajar de manera colaborativa en un mismo documento, pues es fundamental en estos momentos. Y repito, en estos momentos o a partir de ahora, ¿no? Que adquiramos el hábito y que nos permita ser más digitales y trabajar desde cualquier sitio. De cara a poder hacer workshops o sesiones de trabajo online, que ha sido una de las limitaciones, por lo menos que yo he visto grandes en estos momentos y que han bloqueado un poco. Porque el tener videollamadas, todo el mundo estaba más o menos acostumbrados, pero el tener sesiones donde busques co-crear con diferentes personas se ha complicado. Aquí os traigo varias opciones. Puede estar Jamboard, que es de la suite de Google,
que para los que tengáis Google es simplemente una funcionalidad más dentro del Drive y nos permite tener pues sesiones o un panel de trabajo para crear paneles, Canvas, poner post-it de manera colaborativa. Tenemos otras como Miro, como Mural, MindNote nos permite hacer mapas mentales, por ejemplo, que también puede ser colaborativo y nos permite hacer lluvia de ideas muy fácilmente. La clave de esto es qué uso le damos, ¿no? Y cómo lo combinamos. Si queremos hacer sesiones más multitudinarias con más gente, siempre podemos combinarla con un, por ejemplo, como os decía antes, ¿no? Que nos permite crear subsalas y de esa manera podemos tener una herramienta colaborativa con una herramienta que nos permite una comunicación compartimentada por grupos y de esa manera podremos sacarle el máximo partido. Pero sobre todo es importante que no nos quedemos bloqueados y que sigamos haciendo el mismo grado de co-creación y de colaboración, lo que pasa es que utilizando otro tipo de herramientas. Y ya hablando de un futuro no tan lejano, y es cómo muchas empresas están invirtiendo ya en herramientas que nos permitan tener las oficinas del futuro, ¿no? Aquí os enseño DataView realidad virtual, que básicamente lo que hacen es simular pues espacios totalmente vacíos o espacios como si fueran la propia oficina, ¿no? A mí se me viene a la mente Matrix cuando tienen los espacios esos totalmente diáfanos, pues en este caso se intenta generar algo así para que estés trabajando desde casa, pero realmente simular mediante esta herramienta de realidad virtual que estamos trabajando en una oficina. Entonces, esta es la tecnología de la presencia virtual. E incluso cuando volvamos a la oficina y hay algunos que no estén, tenemos todo lo que son los robots de videopresencia que nos van a facilitar muchísimo ya el no necesitar que todo el mundo esté en un mismo espacio de trabajo. Y lo tenemos que ver como lo normal. Hasta ahora hemos estado hablando de empresa y de equipo. Quisiera hablar del empleado remoto. Al final, si el empleado no se organiza, no encuentra la forma de trabajar de esta manera, empleado o hablo de individuo, es decir, cualquier autónomo, freelance, cualquier persona tiene que encontrar su manera de trabajar en remoto. Entonces, para eso es necesario organización personal, el tener un ambiente de trabajo y bienestar. Entonces, hablando de estos tres puntos, ahora voy a profundizar un poquito más, pero bueno, a nivel general, en organización personal y algo que se está recomendando por expertos en todo momento y que está viendo en buenas prácticas a nivel general, seguro que ya lo habréis escuchado, pero es importante tener horarios similares a los de la oficina o a nuestra propia rutina de trabajo, tratar de tener una planificación, es decir, no dejarlo a la improvisación, sino tener una planificación y saber cómo vamos a ir desarrollando las cosas. Se recomienda, por ejemplo, que el hecho de estar en casa no hagamos tareas del hogar mientras tanto, no pongamos una lavadora mientras seguimos trabajando, porque eso al final distrae mucho la atención. El poder tener dentro de nuestra planificación pues un checklist de tareas que ahora veremos o una lista planificada y sobre todo para evitar distracciones. ¿Cómo apoyamos esto? Sobre el soporte del ambiente de trabajo, tendremos que adecuar el ambiente de trabajo y separarlo del ambiente personal, ¿no? Entonces, siempre que sea necesario, siempre que sea posible, por supuesto, pero bueno, tener un ambiente de trabajo pues sin distracciones, etcétera, y mantener una imagen profesional, ¿no? Ya esto se ha dicho muchas veces, tratar de trabajar en pijama o por lo menos de cintura para arriba vestidos, pero sí que es bueno que incluso psicológicamente, si nos cambiamos de ropa y seguimos una rutina donde nos duchamos y cambiamos el chip, eso nos hace precisamente tener un cambio psicológicamente y ponernos en modo trabajo. Por lo tanto, no es algo simplemente que esté de moda decirlo, sino que psicológicamente es bueno hacer esto. Y luego, pues también acordar una serie de reglas en casa para que siempre que sea posible tener momentos separados de trabajo y vida personal, digamos, ¿no? De cara al bienestar, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, pues el facilitar la convivencia, el desconectar fuera del horario laboral, que ahora tenemos la pantalla todo el día delante y esto puede provocar que no distingamos, ¿no? Entonces, por contaros algunas cosas específicas, de cara a la organización personal, el tener herramientas que nos permiten tener esta organización, como os explicaba antes, pues Microsoft To Do, TickTick, todas son herramientas que nos permiten hacer pruebas y que son muy user-friendly. Por lo tanto, esto va a venir muy bien.
Por supuesto, si estamos trabajando con equipos, lo que decía antes, Trello a nivel de organización grupal, etcétera, funciona muy, muy bien. Y todo esto es común. De cara al ambiente de trabajo, quería abocar a la normalidad, a tratar con normalidad o a normalizar situaciones que estamos viviendo donde puede ser que los niños entren en la habitación, que interfieran con el trabajo y darle y que no pase nada, ¿no? Que forma parte de la conciliación, de la convivencia y de la situación actual que estamos viviendo. Pero no sé si habéis visto este vídeo y si no, yo os animo a verlo, porque es precisamente la poca normalidad que se ve y con la que reacciona esta persona que se hizo tan viral, ¿no? Y se hace tan extraño. Por lo tanto, cada vez se está viendo esa flexibilidad del mundo laboral y del mundo personal en cuanto a introducirlo. Y luego os quería traer también una herramienta que estamos viendo que funciona muy bien, que se llama The Holistic, que es una plataforma online que de hecho ahora mismo es gratuita en estos días, que nos permite sobre todo mejorar, tiene vídeos que nos permiten tener una mejor para corregir vicios posturales, ¿no? Si ya estamos cansados de estar todo el día sentados, podemos asumir una serie de posiciones, de posturas que no nos benefician. Entonces, esto nos permite estirar, guardar esos momentos para mejorar la posición y también de apoyo psicológico. Mentalmente nos ayudan a prepararnos y a superar estos momentos, que no hay que menospreciar la parte emocional y psicológica. Y luego también, al final siempre se dice que una mente sana tiene que estar en un cuerpo sano, ¿no? Entonces, el poder combinarlo con actividad física, que va a repercutir, por supuesto, en el trabajo, pero también en nuestro bienestar. Y os traigo este ejemplo de Death Cycle, que es americano, donde lo que dicen es que ellos tienen la teoría que si entrenas al mismo que trabajas, pues se supone que mejoras la productividad. No sé yo hasta qué punto funciona, pero bueno, sí que quiero abogar al tener una rutina de entrenamiento que nos permita tener el bienestar físico para poder compaginarlo. Dicho esto, y ya finalizando esta parte, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues al final, según este artículo, según este reporte que os comparto aquí, lo que se preveía era que, o algo que podemos prever, es que el 82% de los encuestados decía que se iba a reducir la productividad del empleado cuando tuviera que teletrabajar, ¿no? Y es verdad que esto puede ser una primera impresión, pero estableciendo horarios, deadlines y asegurando entregas de valores controladas, puede ser todo lo contrario, que de hecho al inicio de la presentación os he enseñado otros resultados. De los encuestados, el 82% estimaba que iba a haber una reducción en la concentración y es por eso que tenemos todavía que ser más rigurosos a la hora de utilizar técnicas que nos ayuden de acordar políticas o criterios en casa y de tener nuestra propia gestión del tiempo y no improvisar. El 81% estimaba que se iba a reducir la satisfacción del empleado y bueno, simplemente para poder evitarlo tenemos que estar muy presentes en que tenemos que hacer un esfuerzo en la comunicación y facilitar o fomentar el encuentro de los equipos en espacios virtuales comunes. Y luego el 80% decía que iba a haber una reducción en la efectividad del trabajo y esto lo podemos evitar con esas dailies de seguimiento que nos permitan ir haciendo ese estatus diario, ¿no? Y conociendo los bloqueos día a día. Checklist, ¿con qué nos vamos? ¿O cómo podemos hacer que esto sea posible en la implementación del teletrabajo, tanto a nivel empresa como a nivel equipo? Bueno, a nivel empresa es importante definir un manual de trabajo en remoto. Es decir, cómo vamos a trabajar en remoto, cuál va a ser el protocolo, seleccionar las herramientas, no dejar nada a la improvisación o pensar que es demasiado sentido común, porque al final todo este acompañamiento que vayamos haciendo y todas estas reglas de trabajo que establezcamos desde el inicio van a evitar frustración en el camino. Como equipo, al final el marcar los objetivos, el tener unos perfiles claros asignados a unos roles, el estructurar unos horarios de trabajo consensuados entre las diferentes personas del equipo, conocer y sobre todo utilizar diferentes herramientas, ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan, rechazarlas, coger unas nuevas. Esto nos va a permitir ir iterando y mejorando nuestro trabajo en equipo. Y como empleado, el tener siempre, pues lo que decíamos, ¿no? Una organización, un espacio de trabajo y no olvidar el bienestar y cómo nuestro entorno afecta también a nosotros mentalmente en el paso de los días.
Por lo tanto, garantizaremos nuestro trabajo también asegurando nuestro bienestar personal. Dicho esto, como vais a tener la presentación, os dejaré esta documentación, que son 2 publicaciones que nosotros desde la consultora Opino hemos publicado de cómo nosotros nos organizamos y que si necesitáis más detalle aquí a nivel de organización de los sprints, de los equipos remotos, etcétera, vais a tener muchísima más información. Y con esto, en principio sí que me gustaría dar paso a las preguntas que veo por aquí muchísimas. Voy a ir intentando, veo que somos muchísimos conectados, o sea que vamos a ir respondiéndolas sobre la marcha. Vale, por ejemplo, bueno, vamos a ver. Bueno, veo que sobre todo que estáis aportando muchos más ejemplos a lo que yo estaba diciendo, lo cual está fenomenal. Os recomiendo que vosotros también os vayáis leyendo porque vamos a aportar muchísimo más valor. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver qué veo por aquí. Problemas de red. He visto por aquí abajo, ¿qué tal Skype for Business? ¿Mejor que Zoom? Bueno, al final aquí tenemos gente que es promotor y detractor de todas las herramientas. Con Zoom es verdad que ahora está habiendo muchos temas de seguridad, a pesar de que han salido muchas actualizaciones para corregirlo precisamente. Lo único que Skype for Business es muy útil y está totalmente interiorizado por la mayoría de las personas, pero lo van a retirar, simplemente porque sepáis que la apuesta de Microsoft es apostar por Teams e ir retirando poco a poco Skype, porque Teams reúne todas las funcionalidades de Skype y muchas otras. Por lo tanto, bueno, simplemente porque lo sepáis, que si vais a adaptar alguna es muy interesante. Y de cara, sobre todo, por eso os hablaba de la funcionalidad. Veo por aquí efectivamente que mencionáis que Zoom con las subsalas es muy práctico. Totalmente de acuerdo. Nos permite separar y juntar como si estuviéramos haciendo grupos de trabajo dentro de una misma sesión presencial. Por lo tanto, ahí sí que suele estar fenomenal. Poner una lavadora como si hicieras un café es súper práctico. Es verdad, lo que sí que es verdad es que entonces tenemos que tenerlo programado dentro de nuestros descansos, porque si no, estamos pendientes y al final el multitasking siempre se dice que no es el mayor aliado de la productividad. Por lo tanto, sobre todo hablamos de mantener los focos. Si sois capaces de organizaros, fenomenal, pero bueno, son buenas prácticas. Vale, cosas que mencionáis por aquí también. Es importante mantener las buenas costumbres en casa y evitar los ruidos. Totalmente. Bueno, está puesto como pregunta, pero casi bueno, que es una respuesta totalmente clara, ¿no? Evitar las distracciones que nos puedan interrumpir en nuestro día a día. Vale, ¿qué veo por aquí? Que funcionen todas las plataformas. MindNote, la verdad es que funciona bastante bien. Hay otra que se llama MindMap, que también, y MindMeister es otra herramienta, si no os la dejaré ahora por aquí, que funciona muy bien como mapa mental. Y como es online, en general suele funcionar bastante bien y no suele tener mucho cortafuegos. ¿Qué porcentaje de empresas piensas que trabajan en Agile en España? Esa es muy buena pregunta. Creo que lo primero que tendríamos que determinar es qué consideramos trabajar en Agile. Creo que un porcentaje muy alto de las empresas, si estamos hablando a lo mejor de diferentes estados de madurez, diría que de las grandes, si hablamos a lo mejor de IBEX 35, yo me quiero meter en más pequeñas, que estas son las que más conozco, pues a lo mejor podemos estar hablando, yo diría que hayan empezado a hacer una transformación y que tengan algún equipo trabajando en Agile, seguramente podemos estar hablando de un 70%, sin ninguna duda. Por supuesto, pues puede ser con equipos concretos más de digital, etcétera. Más a grandes rasgos, si ya estén implementando desde el punto de vista de governance, de la estrategia, de organización, a nivel de organización, bastantes menos. Quizá estaríamos hablando, yo creo, de un 10% que hayan ido a ese nivel de complejidad y un 10-20%. Pero desde luego yo creo que es importante que la mayoría ya lo están intentando. Y es importante decir que lo llamen Agile o no lo llamen Agile, ¿no? Independientemente de si están siendo puristas o no, en general es muy difícil ser purista, depende de qué sector. Banca va bastante avanzada con este tema, pero a nivel de farmas
a nivel de retail, de gran consumo, de aseguradoras, se está implementando mucho esta forma de trabajar. Efectivamente veo que vais contestando ya preguntas que habían mencionado algo. ¿Algún ejemplo de teletrabajo en sector público? Pues es muy buena pregunta y de hecho las atracciones está siendo uno de los problemas. Sector público, sé que Canal de Isabel II está teletrabajando mucho y se han ido a casa un gran porcentaje de las personas. A nivel de administraciones, es verdad que los sistemas y la infraestructura tecnológica no lo está permitiendo tanto. Pero ya os digo, Canal de Isabel II, por ejemplo, sea ciencia cierta que está trabajando desde casa, quitando ese tipo de trabajo que tenga que estar en la calle, ¿no? Esos servicios básicos. Herramientas que recomiendo de organización personal. Os he dejado bastantes. A mí me gusta mucho Microsoft To Do, la verdad, y OneNote es una herramienta sobre todo que como te permite compartirla, tenerla sincronizada en la nube con diferentes dispositivos, funciona fenomenal. Además, más allá del que puedas tener una simple lista, te deja incluir imágenes, tablas, o sea que al final esa versatilidad se adapta bastante bien, porque si no creo que si la herramienta no se adapta mucho a nuestra forma de trabajar, la terminamos abandonando. Vale, ¿cuáles son los pasos para una empresa que quiere implementar metodología Agile? No a nivel tecnológico, sino humano, fundamental. Yo creo que lo primero es querer, esa primera parte de sensibilización y de ser conscientes que tenemos que dar ese cambio. Si ya estáis ahí y la dirección lo apoya, porque como veas no estoy hablando en absolutamente a nivel tecnológico, no a nivel cultural, la dirección tiene que ser consciente de que esto es una decisión de no retorno que va a afectar al business as usual, que va a afectar a la toma de decisiones y a la priorización de los objetivos que vayan haciendo, que no significa seguir haciendo todo lo que ya veníamos haciendo y además sumar el trabajar en proyectos. Entonces, creo que es importante, lo primero, el estar totalmente sensibilizados y empezar a pensar, por supuesto, a nivel de formación y de skills y trabajar por equipos, pero eso sería lo primero, ¿no? Sensibilización, asegurarnos que la dirección ha asumido el compromiso y está subida en el carro, el formar a los primeros equipos y quizá empezar a trabajar por pilotos e ir ya pensando qué procesos y a nivel de organización y a nivel de personas y recursos humanos hay que ir adaptando para que esto sea sostenible. Porque el problema que tienen muchas empresas es que los primeros pasos se los dan muy bien, está todo el mundo en el carro, ya tenemos varios equipos trabajando en Agile, pero ese salto a lo siguiente es lo que más cuesta, ¿no? Que es ese grado de compromiso a nivel de cómo nos organizamos, una persona que ha empezado a ser Product Owner, ¿qué va a pasar con ella? Luego vuelve atrás o no vuelve. Ese tipo de decisiones son las que más cuestan. Por lo tanto, mucho ánimo y que ya hay muchos casos de éxito en el mercado de los que poder inspirarse. Duración ideal de las reuniones diarias y de control. Y conveniente asignar a una persona responsable para gestionar el tiempo y dirigir la reunión. Vale, las reuniones diarias y de control normalmente no deberían durar más de media hora. De hecho, una de las mejores prácticas para tener reuniones eficientes y eficaces es tratar de que por defecto sean de media hora y no de una hora, sobre todo ahora que estamos en digital y en principio vamos más rápido. Y una reunión sin acta y sin orden del día no es una reunión. Entonces, la duración debería ser habitual de media hora y solamente levantar riesgos, porque al hacerse tan habitualmente no debería llevar más tiempo. Y lo ideal es tener una persona responsable, efectivamente, de dirigir la reunión. De hecho, hay un rol que es el facilitador, que en una reunión ahora mismo en virtual es súper interesante, porque si no corremos el riesgo de que haya gente que no participe, que simplemente estén conectados pero se desconecten, valga la redundancia. Entonces, el tener un facilitador que se encargue de ir dinamizando la reunión y asegurarse que todo el mundo ha hablado, que la minuta se ha cogido, que se ha respetado el tiempo, es muy interesante. Y puede ir rotando. De hecho, seguramente al inicio sea más necesario y a medida que adquiramos el hábito, ya no sea necesario y podamos prescindir de esa figura. Vale, vamos a ver aquí. Bueno, ya veo la parte de MindNode. Aquí, sobre todo, ya os recomiendo MindMeister, es una herramienta que funciona muy bien. Vale, vamos a ver por aquí. Que vea por aquí más.
Vale, ¿se pueden interconectar todos los empleados de una misma empresa en remoto? Por ejemplo, notarias. Es posible, de hecho, estas plataformas depende del número de personas que seamos, pero tanto Teams como Zoom, etcétera, te permiten tener a muchísimas personas trabajando o conectadas al mismo tiempo. Entonces ahí dependerá un poco de la licencia que se tenga contratada, que va por número de usuarios, pero se pueden interconectar y es súper recomendable para hacer comunicaciones globales, para hacer puntos de seguimiento. Si son todas las personas de una organización, depende de cuáles sean, quizá no es muy habitual. Pero bueno, o sea, por ejemplo, ahora hay aplausos, ¿no? En empresas, los aplausos como reconocimiento a lo que se está haciendo se conecta a todo el mundo. Por lo tanto, sin ninguna duda, como por ejemplo notarias, como me dices por ahí, es súper positivo y es posible. A ver, para el resto, a ver, cosas que veo por aquí. Bueno, veo muchos agradecimientos, me alegro de que os haya gustado. ¿Qué opinas de la visita médica en remoto? ¿Tienes información? Bueno, pues de hecho trabajamos con bastantes empresas del mundo salud y están repensando muchísimo todo lo que es la atención al paciente desde el punto de vista digital, desde los visitadores médicos hasta las consultas que se hacen efectivamente por telepresencia, ¿no? Y se está viendo un montón, depende de qué especialidades, pero se está trabajando mucho. Y la verdad es que es un avance, ¿no? Yo creo que igual que hasta hace nada veíamos saturaciones del sector sanitario, de salas de espera, al final quizá como un primer filtro o como todas aquellas reuniones o todas aquellas consultas que son más de seguimiento, se está invirtiendo muchísimo. Además, con este momento del COVID-19, las fronteras del sector sanitario, no sé si os habéis dado cuenta, pero se están diluyendo. Y ya hay empresas que están proponiendo hacer sus propios pasaportes sanitarios, ¿no? La certificación sanitaria de los empleados, etcétera. Por lo tanto, está siendo una disrupción muy grande en este sector. Hay información sobre el tratamiento fiscal y laboral de equipos descentralizados por diferentes países. Pues mira, este dato no lo tengo concretamente, pero está resuelto y te lo voy a asegurar 100% porque en mi empresa concretamente trabajamos con diferentes países y con diferentes empleados en diferentes países y eso está más que solucionado. Si necesitaras más información podríamos mirarlo, pero ahora mismo no tengo el detalle. Vale, Yammer es tremenda para colaborar. La verdad es que ahí tiene también sus promotores y sus detractores. Si se utiliza a modo de colaboración, como un poco red social, etcétera, depende de dónde y de cómo se haga la gestión del cambio, funciona mejor que otras. Pero sí, es otra opción sin ninguna duda. Fenomenal, me alegro mucho de que os haya gustado. Y a ver qué vea por aquí. ¿Con qué herramienta estás haciendo esta reunión? Bueno, esta reunión se está haciendo con Blackboard, ¿vale? Que es la herramienta para hacer este tipo de sesiones desde SIG. Hay muchas disponibles. Teams tiene una opción para hacer live event, para hacer webinars online. Zoom tiene también una opción de live stream, que es para hacer sesiones online. Todas ellas en general tienen una opción. La verdad es que Blackboard funciona muy bien. Adobe Connect también tiene otra opción para poder hacerlo. ¿Vale? O sea que tenéis, ya veo que Zaida por aquí lo ha contestado. Vale, fenomenal. Veo que por aquí, si se puede mostrar un tablero de notas de Agile y cómo se gestiona, sería genial. Bueno, la verdad es que no he entrado tanto al detalle, pero muchas gracias por la propuesta. Al final es verdad que hay muchísimos ejemplos de cómo además se combinan la gestión de equipos en tablero Kanban por sprints y sobre todo en estos momentos. De todas maneras, me tomo el aprendizaje para incluirlo en la presentación. ¿Podría recomendar algún libro que explique cómo aplicar Agile y algo de bibliografía? Os puedo incluir algo de bibliografía en esta presentación si queréis de cara a mandarlo. La verdad es que hay bastantes. Si queréis algo bastante concreto a nivel de Scrum, hay uno que se llama Scrum desde las trincheras, que es bastante claro, muy claro. Es verdad que está aplicado a desarrollo, pero es muy fácil de leer y muy fácil de obtener aprendizajes y con eso la verdad es que obtienes una visión muy rápida. Y luego es verdad que a nivel Agile en empresas lo que se está viendo es que cada empresa lo está adaptando muchísimo a su manera. Entonces lo que se está viendo son muchas buenas prácticas de ello. De todas maneras, las publicaciones que os mencionaba antes, que van a
dentro de esta presentación vais a poder tener el link y ahí entra bastante al detalle, como en Ocpino, por ejemplo, hemos hecho un protocolo al detalle de cómo gestionar estos sprints en remoto e incluso cuando no sea en remoto. Así que así a nivel general, a ver si hay alguno. Nada, veo que ya no hay muchas más preguntas. Me alegro mucho de que os haya gustado. Os pondremos a disposición la presentación y para que tengáis todas las notas y todos los ejemplos concretos, os animo a que cacharreéis, a que probéis y a que probéis estas cosas con el equipo. No me he metido a herramientas concretas de Agile y de gestión de proyectos, pero por supuesto tenemos siempre las cartas de póker para gestionar las estimaciones por equipo. Las tenemos en digital, hay aplicaciones de póker de esfuerzo para medir el esfuerzo de los equipos online. Tenemos prácticamente todo lo que queramos, lo que hagamos habitualmente en ceremonias Scrum, para aquellos que estéis más familiarizados, lo tenemos digitalizado al 100%, y se utiliza bastantes veces para equipos que están descentralizados en diferentes países. Por lo que, del mismo modo, os animamos muchísimo a que las cacharéis y las probéis. Así que, nada, me alegro mucho que os haya gustado. En principio son las 6 ya y si no tenéis más preguntas, tendréis la presentación y la grabación a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias por conectaros y estamos en contacto. Os dejaré de todas maneras, aquí en la presentación tenéis mi email, por lo que si necesitáis en cualquier momento pues, alguna duda o ampliar o lo que sea, sentíos libres de contactarme sin ningún problema. Muchas gracias.